el jugar con el miedo a la muerte o quizás el ambiente que suele acompañar la muerte de alguien o la posibilidad de que alguien muera o bien el hecho de que alguien quiera o pueda matar a alguien. No es tanto quizás la muerte en sí, sino lo que acarrea. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Mi estilo de dibujo me gusta describirlo más que nada, por un lado como siniestro y por otro como elegante. Eso es siempre lo que suelo intentar que se transmita, siempre, incluso si hago algo que no sea particularmente oscuro, siempre me apetece que haya un aire siniestro de alguna manera. Sí, es verdad que me gusta mucho coger temáticas y bien a lo mejor la temática desde un punto de partida no es necesariamente restorcido o siniestro, pero sí me gusta a lo mejor darle la vuelta de alguna manera interesante y ver cómo coger algo que quizás de manera normal no cause ningún tipo de miedo, no cause ningún tipo tampoco de inquietud y convertirlo en algo que sí cause inquietud. Entonces quizás el miedo dentro de la normalidad, por así decirlo, pero luego siempre envolviéndolo de mucha belleza, de mucha elegancia. No sé si es tanto la muerte en sí, sino más bien el jugar con el miedo a la muerte o quizás el ambiente que suele acompañar la muerte de alguien o la posibilidad de que alguien muera o bien el hecho de que alguien quiera o pueda matar a alguien. No es tanto quizás la muerte en sí, sino lo que acarrea. Más que nada porque soy muy gótica y no sé, es como que cualquier cosa que sea propio de pesadillas, más que vivirlo como una pesadilla, lo vivo como algo interesante. Y de hecho, para mí es bastante normal tener muchas pesadillas, pero nunca me suelen hacer sentir particularmente mal, entonces me cuesta un poco decir que son pesadillas porque no las vivo como tal, las vivo como sueños que son siniestros, a veces muy violentos, pero no me causan angustia ni me dejan particularmente mal cuando me despierto. Entonces quizás es algo que tengo muy metido dentro de toda mi identidad y lo he acabado plasmando no solo en el dibujo, sino también en las historias. Me gusta mucho un autor japonés de una obra que se llama Inocente, que es Shinichi Sakamoto. Esa es quizás una de mis grandes influencias. Y luego también me gusta bastante el autor de Berserk, de Kentaro Miura, que por desgracia falleció hace poco, pero bueno, ha dejado una obra extremadamente buena, de además una estética que también me gusta mucho. A lo mejor no tanto la parte más violenta, más agresiva de la historia, pero sí que me sigue gustando, pero me gusta mucho más el resto, me gusta la temática que trata. Los dos autores son autores que saben muy bien cómo coger temáticas y tratarlas de una manera interesante y además acompañarlos de un arte que es realmente fascinante. Sí, la verdad es que el trabajo que tengo ahora mismo dando soporte técnico cansa bastante y por lo general no suelo conseguir trabajar mucho entre semana, entonces lo dejo más para el fin de semana, que siempre lo tengo libre, entonces me quedo más tranquila y suelo conseguir centrarme bastante bien y consigo trabajar muy bien los fines de semana, suelo conseguir hacer casi una página completa o así. No creo que sea realmente una vía de escape porque no suelo estar realmente trabajando y pensando en que quiero dibujar, ni tampoco me pongo a dibujar pensando en que por fin voy a poder dibujar. Es más algo que hago cuando realmente quiero, cuando realmente me apetece, sobre todo porque de hecho tuve una época muy mala en la que no me salía realmente trabajar y llegó hasta el punto en el que no me importaba realmente continuar. Entonces ahora intento siempre hacerlo cuando realmente quiera hacerlo y lo vaya a disfrutar, pero más que nada porque tengo algo que contar, tengo algo que mostrar y quiero compartir con el lector una determinada experiencia. Quiero que el lector te sienta algo concreto al leer mi obra y eso es más que nada lo que realmente me anima a hacerlo. No creo que sea ni escapar ni realmente meterme en un mundo particular, es más bien
el poder plasmarlo para poder compartirlo. No, no creo que tenga realmente un aspecto particularmente autobiográfico. Si acaso está el hecho de que, digamos que tengo mucha empatía por la gente que quizás es más rara, es más particular, sobre todo cuando estamos hablando de cosas más morbosas, más siniestras. Y creo que con esa obra y con una tercera que hice, que está sin publicar, quería un poquito trabajar eso, sobre todo lo centré mucho en la idea del dolor, incluso la tercera, que la tercera es más el dolor personal del protagonista y cómo está envuelto dentro de un rencor muy fuerte que se acaba volcando en una venganza, pero al final es todo girando en torno al dolor de alguna manera y sobre todo de gente que al final no encaja en la sociedad porque claramente no se va a adherir a los estándares de moralidad que existen en la sociedad y es un poco eso. Entonces yo no diría autobiográfico porque no tiene realmente que ver con mi vida, pero sí tiene que ver con cuestiones que me planteo. Yo no suelo aceptar simplemente la moral tal y como es, la cuestiono mucho, la discuto y le doy mucha reflexión. Entonces he querido un poco plasmar una reflexión extrema, un poco yendo más lejos de lo que sería normal para un poco hacer que la gente se replantee ciertas cosas, que lo vean de otra manera y entiendan un poquito mejor esas cosas que típicamente simplemente se rechazan como negativas, como malas y como incorrectas e inaceptables dentro de las sociedades modernas. En La piel de Zapa, esa dura adaptación que hice como trabajo de fin de grado, es una obra que le tengo un casi amor-odio, porque por un lado la odio porque siento que la hice para muy poco, pero al mismo tiempo me gusta mucho porque sí que fue un proyecto extremadamente exigente, pero extremadamente interesante, del que definitivamente aprendí mucho y creo que gran parte de mi estilo se fue definiendo, por lo menos lo que iba a ser la base, el encuadre general que iba a caracterizarlo, creo que se forjó ahí por lo largo que era el proyecto. Acabó teniendo creo que casi 80 páginas, o sea que es realmente el cómic más largo que he hecho hasta ahora. Y sobre todo jugué mucho con las metáforas visuales porque era una obra que se sentía muy poética y entonces decidí, vale, voy a intentar usar un poco de esa poesía que está en la propia obra, pero voy a buscar también mis propias metáforas y mi propia simbología, a ver qué es un poco lo que puedo conseguir. Entonces, no sé si realmente fue un éxito la adaptación en sí, pero sí que como obra artística es bastante interesante y es más que una obra que querría publicar, es algo que si hay una exposición me apetece enseñar algunas páginas o quizás compartirla aquí y allá, pero no necesariamente publicarla como obra, sobre todo porque, como digo, como adaptación falló un poco. Entonces quizás no valdría tanto la pena, pero la parte visual sí creo que vale la pena. Las dos exposiciones de ilustradoras e ilustradas ha sido muy interesante porque a menudo cuando entro en la sala es muy fácil identificar cuál es mi obra porque suele ser una de las más negras de todas y me hace mucha gracia. Es interesante ver el contraste que hay entre mi obra y muchas de las demás y ver cómo encajo, pero al mismo tiempo cómo no encajo dentro del mundo general de la ilustración, por lo menos lo que es en Canarias. Y la verdad es que sí me gusta bastante participar, es una muy buena manera de ver cómo está un poco el panorama actualmente. Es también una oportunidad de ver un poco qué obras quieren exponer, porque no suelo realmente elegirlas, sino que dejo que las elija la fundación y entonces ya veo cuáles un poco las que gustan. La última que eligieron para la segunda fue bastante interesante porque parece una ilustración, pero realmente es una página de cómic y además es quizás el cómic corto, eso sí, más negro y siniestro que he hecho hasta ahora. Ahora mismo estoy trabajando en una obra que se llama La Flor Humana. Es más que nada un proyecto que hago por gusto. Si se publica un día, pues muy bien. Si no se publica, realmente
no pasa nada, es algo que hago realmente por el gusto y quien lo vea y participe de ella de alguna manera, pues espero que le parezca interesante, sobre todo que le parezca muy rara, muy desconcertante. Juego mucho con la perspectiva, juego con la simbología, hago cambios o pongo cosas que en el momento es como no sabes muy bien si creer lo que estás viendo, es un poco, hay cierta distorsión de la realidad, no sé si algunos lo pensarían un poco como que quizás algo onírico, pero la idea es que no es un sueño, es una realidad que existe dentro de esa historia, simplemente es una realidad muy extraña y probablemente lo más extraño de todo sea justamente la flor humana, que es el protagonista y es tal y cual lo dice el título, es una flor que se convierte en humano, pero sigue preservando en su identidad toda la parte de el hecho de ser una flor. Hombre, sí, a lo mejor soy un poquito rara en algunas cosas, pero más que nada porque cuando hago ilustraciones o hago mis cómics, pues me entran ideas que sé que son raras y si me hacen gracia las llevo a cabo solo por el hecho de que me hacen gracia. Entonces, pues sí, a lo mejor soy un poco extraña, pero tampoco creo conocer lo suficiente el trabajo de los demás como para saber si realmente soy tan distinta de los demás. Simplemente sé que suelo ser de las más negras, eso es lo único que sí sé con certeza. En 10 años me gustaría verme con trabajos todavía más negros y todavía más elegantes. Quiero probar a añadir mucho más decor, mucho más detalle en quizás la ropa o quizás en joyas. Quiero ver un poco hasta dónde puedo llevar esa fusión entre lo siniestro y lo elegante y ver si consigo que siga siendo bonito, aunque dé algo de miedo o de incertidumbre.